Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estemos juntos este lunes 24 de agosto para continuar con nuestra serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy lunes vamos a hablar de un tema muy contemporáneo, muy polémico, pero muy importante, la relación de Jesús y la política. Vamos a leer Mateo 22, 15 al 22 y Eclesiastés 8, versículo número 2. Yo soy Rafael Pola y todos son muy bienvenidos. Hoy vamos a continuar con Mateo 22, verso 15 al 22. Dice así: Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos, junto con los partidarios de Herodes, a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino a Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo. Entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Sin duda que la lectura de este pasaje y la enseñanza que en él encontramos tendrá mucho que ver con nuestra propia la nación en la que pertenezcamos. Y esto lo menciono porque en el caso de México, que es un país con una tradición liberal, fruto de las leyes de reforma, para nosotros es común comprender que hay una separación entre la Iglesia y el Estado, que la Iglesia no tiene como vocación participar en los asuntos políticos. Pero la situación cambió en México con las reformas impulsadas por el presidente Carlos Salinas, las cuales permitieron un cambio en el estatus legal de las iglesias, nos convertimos legalmente en ARs, y también abrieron mayores libertades políticas para los ministros de culto. Antes no podían votar. Con la reforma ya también tenían derecho a votar. Podían ser votados si renunciaban con un tiempo que establecía la ley a su carácter de ministros antes de participar en una actividad o una contienda política. Sin embargo, una vez que los cambios se dieron, de manera natural surgieron muchos intereses que han fomentado la participación de muchas personas de carácter religioso en asuntos políticos. Incluso se ha tratado de orientar la dinámica de las iglesias en su representación evangélica, apoyando a ciertos grupos o partidos políticos, cosa prohibida por la ley. Recuerdo un caso muy práctico en la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un buen grupo de pastores evangélicos organizados en una de las alianzas conocidas en el país, tuvo reuniones con él donde oraban por él y también participaban de manera activa en sus actividades políticas.
Algunos de ellos, sus líderes, se pusieron bien listos y cuando el presidente llegó al poder, les tocaron algunos cargos importantes en su gobierno. También es muy conocido el caso de un fundador de partidos políticos de corte evangélico, por lo menos se presume así, que ha formado varios partidos los cuales no resisten el voto y pierden su registro, y ahora justamente está buscando formar un tercer partido político. Muy bien, como que este tema no es muy propio para una meditación de inicio de semana, y menos para una meditación de carácter devocional, pero es el texto bíblico y debemos de tratar de explicar lo que este pasaje nos enseña y nos indica. Esto nos remite a la pregunta central del pasaje de hoy sobre la participación del pueblo de Dios en asuntos políticos. En el tiempo de Jesús se trataba de la relación de Israel con el imperio romano. Y Jesús señaló una distinción importante entre los asuntos públicos y los asuntos de Dios. En su tiempo, el Sanedrín y los sacerdotes estaban plenamente relacionados con el imperio romano. ¿Es acaso la afirmación de Jesús, esa separación que él estableció, una enseñanza respecto a que el cristiano debe de mantener una actitud de desinterés o de indiferencia frente a la situación de su país? Por supuesto que no. Por el contrario, el cristiano, seguidor de Jesús, siguiendo el ejemplo del Maestro, debe estar completamente comprometido con el reino de Dios y su justicia que Él ha traído a nosotros. En el plano individual, que es lo que permite la ley, todo creyente tiene la libertad de participar como cualquier otro ciudadano. Puede ejercer su voto, debe hacerlo. También puede ser susceptible de ser votado e incluso, si así lo desea, puede involucrarse directamente en las actividades del partido político con el que mejor se siente identificado. Subrayo aquí, en su carácter estrictamente individual y no siendo un ministro de alguna iglesia debidamente reconocido. Por su parte, ¿qué decir de las iglesias, las ARs? También debemos participar activamente en favor del bienestar de nuestra comunidad sin ninguna reserva, colaborando claramente con autoridades civiles en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro estado. Pienso en actividades muy propias de nuestra propia misión: el desarrollo de una comunidad, el agua, la pavimentación, la luz, la atención a niños y ancianos y a sectores vulnerables, ayuda médica y alimentaria y otras oportunidades de servir a la sociedad. ¿Y qué decir del apoyo espiritual que brindamos a la sociedad y a algunos sectores que son muy vulnerables o que están en riesgo, como bomberos, policías, militares, por quienes debemos de orar y mantener una actitud fraternal permanente? Justamente en estos días, un conocido teólogo latinoamericano publicaba en su blog en Facebook una pregunta: ¿la iglesia debe tener voz política? Y él contestaba de manera afirmativa y decía: coincido con su pensamiento. La iglesia no puede guardar silencio ante la injusticia, la violencia o la corrupción. Sin embargo, la iglesia no debe perder su capacidad autocrítica ni dedicarse a señalar errores ajenos o respaldar ciegamente a determinados candidatos. No debemos seguir a ninguna persona de carácter individual poniéndolo en un lugar que excede cualquier actitud razonable de compromiso
con la sociedad. No debemos hacer de ningún líder político un semi-mesías o un semidios o un líder al que seguir ciegamente. Recordemos, y aquí está quiero la clave para hoy, nuestra primera lealtad no está ni con un grupo de izquierda, ni con un grupo de derecha, ni con alguien de centro, ni con un líder carismático. Nuestra lealtad está con Jesús y con su reino. Recordemos lo que el Eclesiastés dice, Eclesiastés 8:2. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. Tenemos un compromiso de ser respetuosos con las leyes civiles de nuestros países y orar por ellos. Y cuando sea necesario, también levantar nuestra voz cuando somos testigos de injusticias o violación de los derechos humanos o de las leyes. Aquí les dejo una frase memorable de un gran pensador que es de mis favoritos, Paul Ricoeur. Él escribió, el cristiano es el hombre de un doble rechazo. El rechazo de la evasión fuera de las tareas de la historia y el rechazo de la absolutización del Estado. En este doble rechazo, la evasión y el seguimiento ciego del Estado, consiste la distancia crítica del cristiano. Les dejo un fuerte abrazo. Recuerden que esta semana será la última semana en la que vamos a estar compartiendo las meditaciones siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Tomaremos un receso, habremos un paréntesis. Todavía estaba yo olvidando que dejaremos las meditaciones hasta el próximo sábado. Dije el miércoles, lo haremos hasta el próximo sábado, 29 de agosto. Esa será nuestra última meditación de esta época y regresaremos al final del mes de septiembre para continuar con esta misma serie que no ha concluido. Mientras tanto, si tú tienes el deseo de seguir escuchando las meditaciones, puedes hacerlo en Spotify. Hay muchas series ahí, ahí se han quedado. También en Apple Podcast hay algunas. También videos en YouTube y en Facebook. Espero que pueda ser de útil para ustedes. Que Dios les bendiga muy, muy ricamente.